Alabado Dios, alabado Dios. Espero terminar esta serie sobre el enemigo, Satanás mismo. Y vamos a dejar eso en las manos del Señor. El único material en la faz de la tierra que yo conozca que nos da una idea sobre quién es Satanás y lo que él es, se encuentra en la Biblia. Se encuentra en este capítulo 28 de Ezequiel, iniciando en el versículo 11. Donnie, por favor. Además, la palabra del Señor vino a mí diciendo. El tenor de este capítulo ahora cambia de el monarca terrenal, el príncipe de Tiro, a su patrocinador Satanás, que el rey terrenal era un reino, era un símbolo de ello. Cuando la palabra del Señor habló a los profetas de la antigüedad, había que escucharlo, porque ellos estaban hablando de Dios mismo. Y a Ezequiel se le dio esta información, a él se le dio mucha información, pero aparte de Isaías, creo que es el capítulo 14, es el único lugar, y Pablo menciona el diablo en ocasiones de una manera u otra. Pero esto que vamos a estudiar en esta noche realmente es el detalle más gráfico del enemigo que se encuentra en cualquier parte del mundo, y lo encontramos aquí en la Biblia. Y le doy gracias a Dios porque Él trata con individuos. Y alguien pregunta, bueno, pero ¿el Señor habla con las personas hoy día? Claro que sí. Claro que sí. Él habla con personas hoy día. Muchas cosas que se promueven como Dios no lo son, pero sí hay mucho que lo es o que lo son. Y debemos estar lo suficientemente cerca del Señor para poder discernir lo que es correcto o incorrecto, sea el espíritu humano, espíritu de maldad o sea cual sea. Yo recuerdo que, predicamos una cruzada en Indianapolis, Indiana, en el Coliseo, y después del servicio, Francis se me acercó y me dijo, hay una pareja aquí que quieren hablar contigo, y me parece que es algo muy serio, debes de hacerlo, atenderlos. Y era un caballero y su esposa. Yo no los conocía, nunca los había visto anteriormente, y les pregunté qué pasaba, y la señora o la esposa dijo, bueno, yo creo que nuestro matrimonio se termina y parece que no vamos a poder quedarnos juntos. Yo me quedé escuchando, no dije nada, y ella dijo otras cosas y no recuerdo exactamente cuáles eran esas cosas. Pero el Señor empezó a hablar a mi corazón, y es el mismo Dios que le habló a Ezequiel. Y puedo decir, lo que Él le dio a Ezequiel es obviamente más importante que lo mío, pero lo poco que el Señor habló a mi corazón era muy importante para ese hombre y su esposa. Y yo le dije a la señora en un momento, durante el diálogo, ella dijo algunas cosas que no recuerdo cuáles eran, y también su esposo dijo algunas cosas. Y yo caminé a un lado, habían varias personas alrededor, yo no quería que ellos me escucharan. Y yo le dije a ella, señora, yo no la conozco a usted, ¿verdad que no? Sí, no, usted no me conoce. Yo le dije, el problema que sucede en su matrimonio, y esto fue lo que el Señor habló a mi corazón en ese momento, usted está siendo infiel a su esposo. Y ella se puso pálida, yo pensaba que ella se iba a desmayar en ese momento. Y ella dijo, ¿y cómo usted lo sabe? Y yo le dije, porque el Señor me lo dijo, usted está siendo infiel a su esposo. Ella bajó la cabeza y empezó a llorar. Y le dije, ¿es correcto? Y ella me dijo que sí, que era verdad. Y yo me he conectado con un policía
hay una relación y yo lo admito que así es. Yo le dije, bueno, su esposo estaba al lado, él no escuchó la conversación, no creo que él haya escuchado, pero yo le dije, usted va a tener que terminar esa situación inmediatamente, no la próxima semana, o el próximo mes o otro día, inmediatamente, y tiene que pedirle a su esposo que le perdone. Y si es sincera, yo creo que puede salvarse su matrimonio. ¿Usted quiere salvar su matrimonio? Oh, sí, yo quiero, dijo ella. Nosotros, pues, continuamos en el servicio y recibí una carta, me parece tal vez un mes después. Y fue el Señor que me había hablado aquel día. Yo no conocía a esas personas, pero fue un discernimiento de espíritu, cuando vamos al don del espíritu, discernimiento de espíritu. Y ella me escribió una carta y me dijo, yo hice lo que usted dijo y fue lo más difícil que jamás he hecho, pero era lo correcto y lo hice. Y ella me dijo, mi esposo y yo estamos juntos y las cosas parecen como que todo va a estar bien. Pero fue el Señor que habló a mi corazón aquel día. ¿Y Él ha hecho eso muchas veces? Sí, lo ha hecho muchas veces. No tanto como yo quisiera o deseo, pero le doy gracias a Dios por ello. Y es el mismo Dios que habló a Ezequiel. La palabra del Señor vino a mí diciendo, ese mismo Dios, el mismo Dios. Y hay ocasiones cuando el Señor nos habla, y yo creo que nosotros realmente no reconocemos lo que está sucediendo. Y nosotros no ponemos atención a lo que debemos. Y luego hay algunos con los que el Señor habla a todo momento del día. Realmente Él no hace eso, pero Él sí habla con nosotros, con un corazón que tiene hambre de Él, que necesita escuchar de Él. Y yo sé que cada uno de estos hermanos aquí, y muchos de ustedes también, muchos de ustedes a través de la televisión, el Señor ha hablado con ustedes en ocasiones y les ha dicho lo que deben hacer o no deben hacer sobre cierta situación. Yo no voy a pedir que levanten las manos, pero voy a decir lo que acabo de decir, ¿no? Yo quiero que el Señor hable a mi vida. Yo deseo que Él hable a mi vida. Y yo deseo que yo viva lo suficientemente cerca de Él, que Él pueda hablar conmigo. Pero yo siempre pruebo la palabra si yo siento que es el Señor. Señor, eres tú que me está hablando. Si no es bíblico, no es Él. Y si es Él, entonces será bíblico. Muy bien. ¿Alguno de ustedes quiere decir algo antes de continuar con el próximo versículo? Versículo 12, Donnie. Hijo de hombre, levanta una lamentación sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho el Señor Dios, tú eres el sello de perfección, lleno de sabiduría y de hermosura perfecta. Como es obvio, aunque el rey de Tiro se utiliza como un símbolo, lo dicho no puede referirse a ningún mortal. De hecho, se refiere a Satanás. Cuando dice en la frase aquí, se refiere a Satanás. Y cuando fue creado por Dios fue la perfección de sabiduría y hermosura. De hecho, la frase insinúa que Lucifer era el más sabio y hermoso ángel creado por Dios. Y sirvió al Señor en santidad y justicia durante un plazo de tiempo. De hermosura perfecta significa que Él era el más hermoso de la creación angelical de Dios. El Espíritu Santo aún etiqueta su belleza como perfecta. Y estas son palabras importantes. Esto llega realmente a la caída de Satanás, porque él cayó. Estoy seguro que usted enseñó eso en algún momento, ¿no? Sí, Señor. Y cuando usted ve estos pasajes, a la luz de lo que Ezequiel dice en
Ezequiel 26 y 27, hablando de la ciudad natural de Tiro. Sí, Tiro era una ciudad de comercio muy próspera, lo que sería hoy el Líbano, muy exitoso, muy hermoso. Entonces el príncipe de Tiro fue ensalzado porque no necesitaba nada. Él estaba completo. Y eso es, tenía todo excepto a bueno, Dios. él no pensaba que necesitaba a Dios. Él se elevó a sí mismo por encima de o al nivel de Dios. Y ese es el problema de la humanidad. Llegamos al punto en nuestro ser natural que no nos sentimos como que necesitamos a Dios. Podemos hacerlo nosotros mismos. Finalmente llegamos ya a lo máximo y tenemos la misma culpa y consecuencias que el príncipe de Tiro tuvo. Pero ¿creen ustedes que Dios está envuelto en todo líder de una nación? Ellos ocupan una oficina pública. ¿Piensan ustedes que Dios está envuelto en estos individuos, aunque la mayoría le desconoce? La doble referencia es significativa. Lo es. Y eso tal Definitivamente vez lo es. haga que alguien se conmueva el día de hoy, pero para los que digan que la iglesia no necesita meterse en la política, entre comillas, la Biblia y la palabra de Dios nos dice: hijo de hombre, toma una lamentación sobre el rey de Tiro. Así es. Dios ha puesto en la iglesia una fuerza de restricción a los líderes del mundo, que tal como el rey de Tiro, se le ha dado y se le ha dado gran poder, pero ha utilizado ese poder y esa fuerza para la maldad. Y es la responsabilidad de la iglesia, como el profeta Ezequiel, levantar una lamentación contra el rey para advertir y para dejarle saber y entender de que va a llegar un tiempo, mientras Dios les ha dado la sabiduría, la hermosura, podemos hablar de avances tecnológicos, podemos hablar de dinero y finanzas y fortuna en el mundo el día de hoy. Lo que los líderes hacen con su poder, Dios toma una nota. Y cuando usamos ese poder el día de hoy para avanzar el reino de las tinieblas Sí. y para obstruir la obra de Dios, va a llegar el día como la caída de Lucifer y la caída de Tiro, donde Dios dice: suficiente ya. Pero es el trabajo de la iglesia, y yo quiero decírselo a todo aquel que diga que no es nuestro trabajo meternos en la política. Es nuestro trabajo pararnos firmes por la verdad y la justicia, advertir de esa maldad Justicia. moral y advertirle a los líderes que si no detienen su poder que Dios ha puesto en ustedes, que Dios les ha dado, les ha obsequiado para este tiempo, si ustedes no lo usan correctamente, serán juzgados y serán juzgados aún con un juicio más fuerte. Así es. Yo creo cada palabra de eso. Así es. A través de toda la historia, aún reyes malos o gobernadores, dictadores o lo que sea, pueden ver puntos importantes en la historia donde se toman decisiones y se ha llevado a su ruina o han cambiado las cosas. Historiadores dicen: no sabemos por qué tomó esta decisión. Bueno, Dios estaba en esa decisión, trayéndoles condenación a esas personas. Se puede ver por toda la historia en donde hombres perversos tuvieron ese empuje y esa dominación mundial, pero de repente decisiones que se tomaron que al principio parecían inofensivas, pero al final esas decisiones pequeñas se convirtieron en la decisión más horrible que finalmente ayudó a llevarlos a su condenación, y Dios estaba en eso. ¿Recuerdas? Predicamos una cruzada, no voy a decir el nombre de la nación, en África. Y nosotros teníamos que atravesar una cantidad de personas poseídas por demonios para entrar en el auditorio, ¿verdad? Y eso quería decir que demonios en gran manera gobernaban esa nación. Sí, cuando llegamos el primer día que llegamos al país, a la ciudad, llegamos al hotel, si recuerdan, tenían a una multitud de doctores, brujos,
de chamanes que querían bloquear Sí, la lo entrada para recuerdo. que no pudiéramos entrar. Y ellos estaban haciendo todo su hechicería y todo eso, y nosotros solo caminamos a través de ellos, por el medio de ellos. Y luego, la primera noche de la cruzada, bueno, el país acababa de tener una guerra civil y aún había mucha tensión. El presidente de entonces, y pasan presidentes por todos lados, por ataques o por derrocamientos de gobierno, diferentes cosas. Y él asignó guardias militares para conducirnos de un lado a otro, guardias armados. Así que la primera noche, porque tuvimos que partir mucho antes que ustedes, y el auto donde yo estaba, estaba avanzando y bloquearon ellos la ¿Y carretera, por qué hicieron eso? porque querían poner una maldición y detener la cruzada y todo eso. Y yo recuerdo que el conductor y el guardia, ambos estaban armados, pero se detuvieron y no se querían mover. Y estaban danzando alrededor del auto y tenían máscaras horribles, caras pintadas, y estaban balbuceando. Yo le dije a uno de ellos, vamos adelante. Y dijo, no podemos hacer eso. Sí, claro que sí, adelante. Y él no quería avanzar. Yo seguía diciéndole, tenemos que llegar al estadio, adelante, por favor. No puedo. Y él tenía miedo. Así que yo bajé la ventana y yo le llamé al chamán, a uno de ellos, les dije, sálgase del camino, por favor, en el nombre de Jesús. Y ellos se hicieron al lado y nosotros, yo le dije, bueno, siga adelante, por favor, al chofer. Y nunca nos molestaron otra vez. Pero en esa campaña también, uno de los servicios, miles, bueno, tenían una carpa que estaba enseguida del estadio, y yo jamás había visto, bueno, nunca lo habíamos tenido antes, y yo le pregunté a uno de los pastores, le dije, ¿por qué pusieron esta carpa aquí? Y dijeron, bueno, porque van a haber multitudes de gente endemoniada en estos servicios que van a tratar de irrumpir, y tenemos a creyentes llenos del Espíritu entrenados. Nos van a ver a lo largo del servicio, vamos a andar sacando a gente y los vamos a traer a esta carpa y vamos a echar fuera al demonio. Y les digo que esa carpa estaba llena casi todas las noches. Pero uno de esos servicios, bueno, comenzaron a ladrar como perros y a aullar y muchas otras cosas. Y Satanás haciendo todo lo que podía para irrumpir, pero fue una de las mejores cruzadas que jamás llegamos a tener. Así es. Y gracias al Señor por eso. Hermano Swagger, si me permite, Joseph mencionó algo que no quiero que abandonemos. La función y el propósito del gobierno humano es ordenado por Dios. 3 veces en Romanos 3 el Señor dijo del siervo público que debe ser un ministro de Dios, no para mal, sino para bien. El buen gobierno permite la libertad del evangelio avanzar. Gobierno malo obstruye, detiene la proclamación y la predicación del evangelio. Es importante para cada cristiano entender su responsabilidad, especialmente aquí en los Estados Unidos, donde tenemos la libertad de votar, donde tenemos la libertad de hablar y la libertad de decir nuestra opinión de lo que pensamos de lo que está sucediendo. Bueno o malo, necesitamos ejercer esos derechos, si no, si son arrebatados, no nos quedará nada más que despotismo, líderes que están tras su agenda en vez de la agenda de Dios. Así que sí, estamos, tenemos que poner esa orden para eliminar la maldad y que reine la justicia en el corazón y en la vida. Si la iglesia es débil, entonces el liderazgo en el sentido político será débil también. Y nosotros, bueno, llegará el punto de que, a menos de que haya avivamiento en la iglesia, al punto donde lo que estamos diciendo ahora será etiquetado como palabras de odio y no va a poder decir nada. Y van a decir, bueno, no estamos en contra de la religión, pero no se va a poder decir nada si lo hace, es etiquetado palabras de No están en odio. contra de la religión, sino del Señor Jesucristo. Así Esa es la diferencia. así es. Pero aquí podemos ver, obviamente ha sido presentado la ley de la doble referencia, pero la indicación es más que nada para Lucifer. Esa idea de que el Señor selló la suma, la hermosura, y eso tiene que ver con el sello de cera
para sellar una carta, para sellar algo mostrando la importancia de ese sello. Dios lo hizo. Era un sello de autoridad. Sí, claro, era poderoso y a Lucifer se le dio una gran responsabilidad, pero eso no fue suficiente para él. Él quería ser como Dios, como le mintió a la humanidad en el huerto. Si comes de este árbol serás como Dios, queriendo decir que conocerás todo esto que necesitas conocer. Como si Dios estuviera escondiéndole algo a Adán y a Eva que pues es bueno para ellos. Dios no lo hace, Él nos da buenas cosas en Cristo Jesús. Así es. Así es. Pero ahora nosotros en la iglesia, por causa de nuestra semejanza a Cristo y el poder que Dios nos ha dado a través del Espíritu Santo, somos responsables para tomar la autoridad sobre estos poderes. Y como Donny, usted ejerció ese poder al decirle a ese chamán que se saliera del camino en el nombre de Jesús. Hay poder en ese nombre. Y así es como debemos vivir nuestra política también, con amor, entendimiento, que tenemos la autoridad de orar y creerle a Dios para quitar esta maldad, para que el buen gobierno pueda llegar y que le ayude el Evangelio. Nosotros construimos 30 y tantas escuelas en Haití, en la nación de Haití, una nación muy conocida por la brujería y todo eso. Y establecimos una iglesia allí que tenía un buen pastor y estaba fluyendo una y otra vez. Realmente Dios estaba bendiciendo, mucha gente siendo salva de la brujería. Y uno de los brujos principales en Haití, obviamente estaba muy molesto porque, pues, por los discípulos que él estaba perdiendo. Sí. Y él conoció al pastor, o se encontró con él en una esquina, en un lugar, y lo señaló. Y le dijo, en 30 días Jimmy Swaggart estará muerto. ¿Y qué va a hacer usted? No, le dijo, en 30 días tú estarás muerto. Y alguien dijo, bueno, ¿no debió de haber hecho eso? Claro que sí, porque el hombre murió en 30 días. Y esa iglesia continuó trabajando. Pero yo creo que hay, como Donny mencionó momentos atrás, hay naciones completas que son controladas por el poder de las tinieblas. Y permítame decirle que estamos al borde de eso aquí en esta nación. Permíteme enfatizar algo que dijo John. Es tan importante que la gente vote, que los cristianos voten. Sí. Muchos cristianos tienen miedo de votar. Dicen, bueno, no va a servir de nada, mi voto no va a contar. Claro que sí. Y usted necesita hacer un esfuerzo especial de permitir que su voz sea contada. Eso es correcto. No votar es votar por la persona equivocada. Y permanecer callados es hablar por lo malo. Bueno, lo que hubiese sucedido con Israel y Jerusalén, si Esdras no hubiese estado en la corte del rey y si Maya no hubiese estado como el copero. Entonces, una cosa, cuando estamos viendo a Satanás en Isaías 14 y en Ezequiel, el hecho es la autoridad que nosotros tenemos en Jesús sobre la labor del enemigo. Estaba yo escuchando al pastor Donny mientras él compartía la historia de África. En contraste, el conductor con Donny, el conductor tenía temor y no quería operar, ¿verdad? Donny estaba tomando su autoridad, que los demonios no tienen opción en esto, sino que irse cuando se menciona el nombre de Jesús. Entonces, el enemigo trabaja a través del temor. Y todo lo que el enemigo le puede lograr que usted tenga temor, le puede derrotar con ello. Sí. El temor es el primer paso en el fallo, el fracaso. ¿Primer paso de qué? El primer paso del fracaso. Sí. Hay muchos cristianos que no están cumpliendo el llamado de Dios en su vida porque tienen miedo. No se mueven en fe y hacen lo que Dios les dijo. Así es. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Pero usted está en lo cierto. El temor, el miedo, es uno de los factores. De hecho, en uno de los días más oscuros de mi vida, yo tenía neumonía 70 años atrás, o 60, algo así. El Señor habló a mi vida y me dijo, mira que te mando, que seas valiente, que no temas ni desmayes,
que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Alabado Dios. Y eso es claro y llano. Y funciona. Alabado Dios, funciona. ¿Leyó el versículo 12? Sí. Bien. Bueno, como es obvio, aunque el rey de Tiro es utilizado como un símbolo, lo dicho acá no puede referirse a un mortal. De hecho, se refieren a Satanás. La frase tú eres el sello de perfección significa que Lucifer, cuando fue creado originalmente por Dios, era la perfección de la sabiduría y hermosura. De hecho, la frase indica que Lucifer era el más sabio y hermoso ángel creado por Dios y sirvió al Señor en santidad y justicia en un plazo de tiempo. De hermosura perfecta significa que él era el más hermoso de la creación angelical de Dios. El Espíritu Santo aún etiquetó su belleza como perfecta. Y yo creo que eso fue lo que causó que él hiciera lo que él hizo. Estaba exaltado en su orgullo, ¿no? Sí, Señor. Y nosotros tenemos que tener cuidado con la bendición. Eso fue una bendición. Su bendición y belleza fue una bendición, pero él permitió que eso lo destruyese. Y hoy día, si el Señor nos bendice de alguna manera, tenemos que tener cuidado que nosotros no instiguemos. Fue Dios quien lo hizo y Él debe de recibir la gloria. ¿Qué no nos dice la Escritura que el orgullo viene antes de la caída? Así es, así es. Bien, Dani, el versículo 13. En el Edén, en el huerto de Dios estuviste. Toda piedra preciosa fue tu vestidura, de sardio, topacio, diamante, crisólito, jade, topacio, cornalina, jaspe, zafiro, granate y esmeralda. Tus joyas y encajes estaban cubiertos de oro, y la hechura de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti desde el día en el que fuiste creado. En Edén, el huerto de Dios se refiere al Edén de Génesis capítulo 3, sino más bien al Edén que existió en el planeta antes de Adán y Eva, que de hecho fue gobernado por Lucifer antes de su rebelión. Toda piedra preciosa fue tu vestidura. Presenta una forma muy similar a la vestidura del sumo sacerdote de Israel. La hechura de tus tamboriles y flautas tiene que ver con la música. Hay toda indicación de que el liderazgo de Lucifer tenía algo que ver con la adoración a Dios. Además, él es llamado, oh Lucifer, hijo de la mañana. Cuando la tierra originalmente fue creada, la Biblia dice, a una cantaron las estrellas de la mañana y gritaron de alegría todos los hijos de Dios. Job 38, 4 al 7. Por lo tanto, si expresión hijo de la mañana se puede extender a las estrellas de la mañana, esto nos dice que Lucifer, al menos antes de su caída, fue enormemente usado dirigiendo la adoración a Dios. Y de hecho es la razón por la cual Satanás ha hecho todo lo posible para corromper la música del mundo y corromper la música de la iglesia. Puesto que el libro de los Salmos es el libro más extenso en la Biblia, aprendemos de esto que la música y el canto están entre las formas más altas de adoración al Señor, y esto es un hecho. La música es la mayor forma de adoración, y si Satanás lo puede destruir, si Satanás puede llevarla a tergiversarse, entonces él ha destruido la iglesia cuando hace eso. Pierde su poder. Exacto. Cuando esto La pasa, iglesia, pierde su poder, la iglesia pierde su poder. Estamos hablando de la música. Hubo una entrevista que se hizo hace como 1 año y medio. Alguien me la envió. Y fue uno de los pioneros de la música cristiana heavy metal, o metal pesado, una banda muy popular en los 80s. No voy a decir quién, pero estaban preguntándole a los 2 individuos que son hermanos. Les preguntaron, les dijeron, son una banda cristiana, ¿cómo es que fueron salvos? Bueno, uno de ellos dijo,
Bueno, ambos éramos adolescentes normales, pero yo encendí el televisor. Él dijo, y ahí estaba un hombre llamado Jimmy Swaggart. Y él dijo, yo lo escuché. Y dijo, yo recibí a Cristo. Y dijo, ahora, él no está de acuerdo con nuestra música. Pero él dijo que se dio la media vuelta, se le quedó viendo y le dijo, bueno, ¿Jimmy qué? Él dijo, Jimmy Swaggart. Él dijo, él probablemente es el evangelista más famoso que ha vivido. Y en esa entrevista él comenzó a explicar el evangelio como usted lo ha entregado. Y yo pensé que era un poco extraño. Ahí estaba un pionero de la música de metal pesado, cristiana. Y le estaba explicando a aquella persona cómo fue salvo viéndolo a usted por televisión a final de los 1980. Bueno, imagino que él tocó uno de sus alabanzas o algo. Pero básicamente él dijo que Jimmy Swaggart no está de acuerdo con mi música. Y la razón es porque ellos la han mal usado. Cuando lo pensamos bien, estaba haciendo algo que no era diseñada para hacer. Él estaba presentándola de una manera que no es su uso original. Imitando al mundo. Exactamente. Cuando usted imita al mundo, pierde su poder. Nada que Dios tiene que ofrecer imita al mundo. Así es. El mundo trata de imitar. El mundo debería tratar de imitarlo a él. Cristo jamás debe imitar al mundo. Cristo jamás lo imita. Por eso la iglesia tampoco jamás debería hacerlo. De ninguna manera, de ninguna forma. Pero he escuchado de algunas iglesias que ponen ese tipo de canciones en su llamada adoración. Sí, de hecho, son muy populares. Sí. ¿Eso es correcto, Lauren? Sí, mire, cuando nos fijamos en la declaración, la hermosura de tus tamboriles, todo esto fue creado en ti desde el día en el que fuiste creado. Satanás tenía un don especial de Dios, pero debía haber sido utilizado para Dios. Cuando uno tiene esos dones, no todo el mundo tiene un don de música, pero cuando uno tiene ese don, la intención y el propósito que Dios le dio a usted fue usarlo para Dios y no para usted mismo. No quiero traerle gloria a usted mismo, ni usted lo hace para traer gloria a su misma persona, pero lo hace para glorificar a Dios. Muchas de estas personas, como los que mencionó Gabriel, tocaban música rock and rollera o de lo que sea, pero después vinieron al Señor y no permitieron que ese don que tenían fuese lavado a través de la cruz. Nunca fue cambiado y siguieron haciendo lo que estaban haciendo, y en mi mente eso detendría su crecimiento espiritual por completo. Porque cuando uno tergiversa ese don y lo usa en vez de por Dios, para Dios, y de Dios lo usa de hombre por hombre y para el hombre, pierde su efectividad. Ahora solamente se conduce por la emoción y no la unción. Es mercadería y no ministerio. Y en los 80s, la música cristiana estalló a la escena. Vimos todo tipo de estilo y género aparecer. Y básicamente Nashville tomó el control de todas las disqueras pequeñas y encontró dinero allí. Y ha sido un negocio como ninguna otra cosa que usted ha visto antes. Bueno, permítame hacer la pregunta. ¿Eso es tan prominente hoy como lo era en aquel tiempo cuando lo mencionaste? Esa fue la entrada y ahora es un lugar común. Lo que vemos el día de hoy como cristianos a menudo simplemente es algo mundano con un poco de letra cristiana, y a veces ni siquiera eso ya. Hay iglesias que tienen conciertos de rock and roll dentro de su santuario, y tenemos que reconocer que la música del mundo crea una emoción en el corazón y en la vida de un individuo, pero es la misma situación que Satanás usó cuando él trajo la atención de Dios y se la puso a sí mismo o al hombre. Siempre hay un precio alto que pagar por eso, para los que operan en eso. Conforme al Espíritu del Señor se mueve la música en una iglesia, etiqueta la espiritualidad de esa iglesia, a favor o en contra. Sí. ¿Positivo o negativo? Sí, yo me temo que lo que llamamos adoración el día de hoy de muchas maneras es simplemente entretenimiento emocional que hace que el pie se mueva y el palpitar se acelere un poco, pero no es el producto general que Dios tenía para la música. Debería causar que adoráramos, debería causar que dependiéramos de Dios, y no solamente es estilo y género. Eso realmente no es lo que estoy tratando de decir.
es identificable por el Espíritu, la música y lo que produce. Y tenemos que tener mucho cuidado. La música siempre está cambiando, siempre está avanzando de una manera diferente, pero la música ofrecida a Dios es única. Pero sabemos a través de la palabra de Dios que la música es el medio más poderoso de adoración. Tal vez pensamos, bueno, no es así. La Biblia dedica 150 alabanzas, salmos a la música, el libro de los salmos. La música es poderosa. Fue Sócrates que escribió la doctrina de Etos en el año, 200 o 300. Y él dijo, no me importa quién escriba sus leyes, yo quiero ser el que escribe la música. En otras palabras, la música influía más sobre la gente y la respuesta de la gente que cualquier ley del país, y él se dio cuenta de eso. Así de poderosa es la música y puede ser usada para bien si es dirigida a Dios, pero cuando se dirige a la humanidad y a la carne y aún a la actividad demoníaca es mortífera. Hermano Schwager, usted ha contado la historia. Cuando era un joven, usted y Jerry Lee estaban tocando música y el impacto que eso tuvo en la gente, la multitud que estaba presente. Bueno, nosotros, en la escuela donde nosotros estudiábamos, allí tenían espectáculos de talentos constantemente. Y nosotros competíamos y ganábamos en cada uno de ellos, hasta que ya no nos permitían participar. Nosotros podíamos participar, pero no éramos parte de la competencia, no lo permitían. Y yo creo que fue en uno de los shows o presentaciones de rock and roll que jamás existió. Tal vez esté equivocado, pero recuerdo que nosotros estuvimos en un antiguo auditorio allí en el área de Ferry y estaba lleno a capacidad, literalmente lleno a capacidad. Y cuando empezamos a tocar, Jerry Lee estaba cantando y yo toqué una parte, ¿no? Y sucede que no recuerdo yo sí recuerdo una de las canciones que no voy a mencionar cuál era. Pero bueno, sucede que esa gente se volvió loca. Empezaron a lanzar sillas. Empezaron a gritar y subiéndose en las sillas y como dije, yo creo que fue uno de los primeros, si no el primero, uno de los shows de rock and roll que se llevó a cabo en la nación. Y nosotros, de camino ya a la casa, y el papá de Jerry Lee dijo, ¿viste la multitud cómo estaban? ¿Cómo reaccionaron? Y yo jamás había visto algo así, ¿no? Para mí desconocido. Y él dijo, bueno, nosotros vamos a ser muy famosos. Pero el Señor habló a mi corazón aquel día, mientras estaba allí, me dijo, no vuelvas a hacer eso. Y no importa lo que ellos hagan, tú no lo vas a hacer. Y ahí se terminó. Así es. Hay una unción en el poder de las tinieblas, amén, tanto como la hay en el poder de Dios. Sí. No es tan poderoso, pero sí es poderoso en cierta manera. Y por eso la música, sé que, yo no escucho esa música, así que no sé qué tipo de situación se está tocando, ¿no? Pero me gusta pensar que las cosas no están tan mal como estaban 20 años atrás. Probablemente está peor, sí, está mucho peor, sí, claro, sí. Permítame compartir una historia. Adelante, adelante. Esto fue, no sé, hace como en el 2008 o 2009, algo así. Estaba en Carolina del Norte, predicando una campaña en Carolina del Norte. Estaba yo solo y el pastor y su pastor de jóvenes me llevó a cenar. Y yo le pregunté, dije, bueno, entonces, ¿cuál es el orden del servicio? Una conferencia de jóvenes, 600 jóvenes esa noche. Y me dijo, bueno, tenemos una gran lista de pastores. Y bueno, voy a decirlo, nadie se ofenda, por favor, solo así es como estaban las cosas. Tenemos un rapero cristiano que va a comenzar el espectáculo. Yo me le quedé viendo y le dije, usted sabe que yo predico contra eso, ¿verdad? Y me dijo, sí, yo creo que le va a gustar. Yo dije, bueno, entonces llegué
Y este rapero cristiano, él tenía a los niños. Estamos hablando de una unción. Había algo que estaba pasando ahí, pero no era de Dios. Cuando hay jóvenes que se mueven y empiezan a bailar y a hacer cosas que no deben estar haciendo con su cuerpo, uno sabe que no es de Dios. Así es, Yo así recuerdo que había un señor anciano que estaba conmigo, se me quedó viendo y me dijo, yo ya no soporto esto, el Espíritu de Dios me habló de la misma manera como le habló a usted. Y me dijo, quiero que vayas para allá y detengas esto. Y yo le quedé viendo, yo le dije, yo no lo puedo hacer, yo estoy solo, me van a matar aquí. Y le dije, yo no puedo hacer eso, y finalmente tuve que negociar, y le dije, si viene el pastor de jóvenes con un micrófono en sus manos, yo voy y lo paro. Y ni 30 segundos pasaron cuando el pastor de jóvenes entró con el micrófono en sus manos. Y se me quedó viendo. Y yo le dije, tú sabes que esto está mal. Y no dijo nada, no dio respuesta. Yo le dije, dame el micrófono, por favor. Y mi corazón estaba palpitando fuera de mi pecho. Y yo recuerdo que a la mitad de la canción, las luces apagadas, la multitud estaba vuelta loca y aquel rapero estaba haciendo lo suyo. Y a la mitad de la canción yo puse mi mano sobre su hombro y se podía escuchar cómo todo se murió. La multitud se detuvo, él se me quedó viendo, la música se detuvo y yo dije, necesito que enciendan las luces otra vez. Tomó como 2 minutos, no me querían escuchar. Y finalmente tuve que decirlo un poco más fuerte, les dije, enciendan las luces. Y cuando Las luces estaban apagadas. sí, así es. Y cuando ¿Y finalmente por las qué hicieron encendieron, eso? bueno, para la atmósfera, para el ambiente. Y finalmente encendieron las luces, me le quedé viendo a todos y les dije, ustedes están experimentando algo que no es de Dios. Y les dije, el Señor me habló y me dijo que viniera a detener esto. Y cuando eso sucedió, como 350 personas salieron de ahí, casi causaron un disturbio. Literalmente estaban maldiciéndome allá en el vestíbulo, amenazando con detener la campaña y amenazando con boicotearlo, por decirlo así, o lo que sea. ¿Y qué hizo el director de Se fue, de Juventud? él salió de allí, no regresó. Y yo recuerdo que le dije, miren, no hay banda, no había músicos, y tú me conoces a mí, yo no puedo cantar, yo heredé eso de papá. Y le dije, yo quiero que todos, quien quiera que quedara aquí, quiero que ustedes se pongan de pie. Y les dije, voy a pedirles que de su propia manera comiencen a cantar, oh, la sangre de Jesús. Y tomó un poco, pero una señora allá atrás se levantó y comenzó a cantar. Y de repente el resto de la multitud comenzó a seguir y se podía sentir ese cambio en el espíritu. Claro, claro. Inmediatamente, un cambio en el espíritu. Y yo les dije, yo no voy a atrasar esto, siento como que tengo que predicar ya. Y cuando di el llamado al altar, yo no sé cuántos jóvenes, muchos de los jóvenes que se habían ido ni siquiera eran salvos, pero comenzaron a llenar ese altar para darle su corazón a Cristo. Después, la siguiente mañana, yo le dije a Jill, yo estaba listo para salir de allí ya, no había punto en que estuviera ahí. Pero la próxima mañana yo di una charla con aquellos que estaban allí. Y finalmente hice la pregunta, ¿hay alguien aquí que tiene algo que decir acerca de anoche? Estoy aquí, si tienen algo que añadir, por favor, déjenmelo saber. Y una señora dijo, quiero decir algo, yo no soy pastora de jóvenes, yo no sé nada acerca del ministerio. Yo no sé nada, no sé quién es usted, yo no conozco nada de usted o de su familia. Mis hijos querían venir. Y lo que estaba sucediendo esa noche, mis hijos me estaban diciendo, esto no es correcto, no sabemos qué es esto, no es correcto. Y cuando usted detuvo esto, la mitad de mis jóvenes voltearon a ver y dijeron, gracias a Dios que alguien sabe qué es correcto. Así es. Mesías. Y permítame decir esto rápidamente antes de cerrar. Este es un mensaje para los pastores de jóvenes y pastores. Más les vale tener cuidado con lo que permiten, como su alabanza y adoración o su supuesta alabanza y adoración. No están ahí para entretener a los jóvenes. No es nuestro trabajo entretener, es nuestro trabajo ministrar el Evangelio de Jesucristo. Y tenemos que ser muy cuidadosos con lo que permitimos, especialmente en la vida de nuestros adolescentes, muy cuidadosos de todo eso. Así es, debe de ser así.
Permítame hacer una pregunta. La Biblia dice que el yugo rompe la unción, ¿no? Perdón, el yugo se rompe a causa de la unción. Trae el yugo. Entonces, como dijo, cada música tiene su espíritu detrás de ello, una unción detrás de ello. Por eso es tan importante. Tenemos tantas iglesias. Cuando decimos, por ejemplo, Sensible al Buscador, que ponen música rock and roll antes del principio del servicio de la iglesia, y para ellos hacen un sondeo de lo que la gente quiere escuchar y eso es lo que le dan al pueblo. No están buscando a Dios. Bueno, algunas de las llamadas iglesias grandes empezaron así. ¿Y qué es lo que la gente quiere? Recuerdo que estuve con, no recuerdo el nombre, una organización nacional de radio cristiana y enviaron un cuestionario. ¿Qué quería el pueblo para el próximo año? Y yo les escribí y les dije, realmente a mí no me interesa saber qué es lo que la gente quiere, qué es lo que Dios quiere, es lo que quiero darles, eso es lo que le vamos a entregar al pueblo. Y se nos terminó ya el tiempo y vamos a tener que terminar esto la próxima semana. Y yo estoy cansado de hablar del diablo. Pero bueno. Amazing, amazing grace, how sweet, oh, the sound that saved a wretch like me. Yes, I once was lost, oh, but now I'm found. I was blind, but now I see. 'Twas grace that taught